La prédica de hoy seguimos con el fundamento de la familia, el matrimonio, parte 3. El fundamento de la familia, ¿cuál es? El matrimonio. En la segunda enseñanza de la semana pasada vimos el origen de esta institución santa, ¿no? Creada por Dios, el origen del matrimonio. Dios fue el creador en el principio de la creación, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y estas palabras significaban no solo que había puesto eternidad en nuestros corazones, sino también que nos dio la capacidad de que dos sean ¿cuántos? Uno. Las matemáticas del Señor es así. Siempre Él une. Dos sean uno, como el Padre y el Hijo son también uno. Entonces, esa es ser como hecho a imagen de Dios. Estas dos características únicas, y subrayo únicas, al ser humano, nos hacen diferentes del resto de la creación viva. Por ejemplo, por más lindo y bonito y obediente que sea su perrito, su gatito o lo que tenga de mascota, no puede usted amarlo más a ese animal, y algunos se ofenden que le diga animal a sus mascotas, yo sé, pero a ese animal no puede amarlo más que un ser humano, sea quien sea el ser humano que usted ponga ahí en su mente, sea quien sea, ese vecino que usted siempre se anda ahí como que medio pleiteando, todos. El que le hace la vida imposible en su trabajo, ese también. El cliente que le pide y no le paga, pues también. Todos ellos. Usted debe amar más porque cada uno de ellos tienen la misma esencia que usted y yo, que fueron estas dos características. Ser creados a imagen de Dios, que significa ¿qué? Eternidad en nosotros, en nuestro ser interior, y la capacidad de poder dos seres unirse en uno, en el matrimonio. Entonces, repito, ¿quién fue creado a la imagen de Dios? Los hombres, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos. Ninguna otra criatura viva o ser creado fue creado de esta manera, a imagen y semejanza de Dios, como acabamos de leer. Es su eternidad reflejada en nuestro ser interior. A ver si nos cae el 20 aquí. Imagínense, la eternidad de Dios reflejada en mi ser interior. ¿Cuántos le agradecen? ¿Cuántos le han agradecido a Dios esto? Eso es en su alma y en su espíritu. Y en nuestra también, a imagen y semejanza era en nuestra capacidad. O sea, somos capaces de decidir por propia voluntad. No vivimos como los animales por instinto. Vivimos tomando propias decisiones a nuestra propia voluntad. Donde ¿qué? La mayor decisión es en dónde queremos vivir la eternidad. Justamente esa eternidad que vimos en el punto 1 que Dios puso en nosotros. ¿En dónde usted quiere vivir esa eternidad? Pues con el Padre, ¿no? Todos dicen, bueno, es fácil decirlo, pero a veces nos quedamos ahí en el camino. Miren, de acuerdo a esta propia voluntad podemos decir que estamos junto al Señor como hijos en familia con Dios o alejados de Dios, lejos de Él, de su presencia. Eso es en el infierno. En esta vida temporal, con estas capacidades responsivas que nos dio el Señor, podemos acercarnos a su carácter, a su forma de ser, o alejarnos, como acabamos de decir. Si decidimos parecernos a Cristo, podremos formar entonces matrimonios, familias, según el plan de Dios. Dos son uno y en unidad. Si decidimos, por el contrario, en nuestra libre voluntad, rechazar el carácter de Cristo,
y nos alejamos de Dios, su plan de bendición que vimos la semana pasada, que nos emocionaba, decía, wow, yo soy el objeto precioso que Él ve en mí. Yo soy la persona que Dios quiere bendecir. Bueno, ese plan de bendición que Dios dirige hacia nosotros, a cada uno de nosotros, no se podrá cumplir en nuestras vidas cuando yo rechazo el carácter de Cristo y su ejemplo. Mucho menos, ¿verdad? En nuestros matrimonios. Cuando yo lo rechazo, nuestros matrimonios no son según el plan de bendición de Dios. Yo creo que muchos de aquí lo han vivido en diferentes circunstancias. Muchos de aquí nos hemos casado sin conocer bien a Dios y vivimos las consecuencias de este desconocer el plan divino de Dios. Pero recordemos cómo fue, y no veamos cómo está ahora, ¿no? Pero vemos cómo fue desde los días de antaño, desde la antigüedad. Se podían conocer muchas parejas que vivían toda su vida, desde jóvenes, porque antes se casaban desde muy jóvenes, ¿no? A los 10 y tantos ya se casaban. Entonces, y no tan hace mucho, quizás, pero podíamos ver que toda la vida permanecían unidos. Y eso fue durante siglos. Es que ahora estamos viendo cómo está la sociedad actual, pero durante siglos, milenios, así fue. Las bodas de plata no eran nada, 25 años, no era nada. Y las bodas de oro eran normales. Ahora se festejan porque son muy escasas. Ahora están los poquísimos matrimonios que festejan sus bodas de oro, que son 50 años, ¿verdad? Que son 50 años, llegan porque son matrimonios cristianos de los que yo conozco. Y en el mundo también sí los hay. Fíjense que les voy a comentar 3 casos, uno en Monterrey, uno aquí en Guadalajara apenas cuando llegué, y uno en México, allá de un cliente. Todos hombres que en su momento cuando festejaron sus bodas de oro eran cincuentones, más o menos. Fíjense, el de aquí el de Guadalajara, me acuerdo, era un ejecutivo de venta muy bueno, muy buen vendedor, muy trabajador, tiempo completo. Siempre iba, tenía 4 hijos y dejaba a sus hijos en las escuelas. Veía por ellos, hablaba con su esposa diariamente, yo lo veía cuando él estaba ahí. Y su mujer de toda la vida, claro, desde jóvenes, ellos se casaron, desde muy jóvenes. Como dicen, felizmente casados, dirían. Cualquier persona los ve y dice. Y una vez él me invitó, a mí me dijo, oye, Mario, te invito a mi bodas de oro. Yo dije, wow, no pensé que ya 50 años, es que nos casamos muy temprano, me dice. Entonces yo digo, qué bien. Pero yo me puse a pensar, porque yo lo conocía, porque su oficina estaba pegada a la mía. Y yo lo veía, lo que él hacía día a día. Él fumaba mucho y siempre se iba a fumar ahí en la calle. Y como la oficina quedaba por allá, por el centro, pues pasaba mucha gente. Y cuando pasaba cada señorita que pasara, cualquiera, de cualquier edad, él la miraba y si hasta se les decía piropos, no sé, en Argentina se dice así, aquí le decía cosas y hasta a veces groseras. Y yo veía y observaba y por eso yo me sorprendí cuando él me invitó a sus bodas de oro. Pues yo no pensé que era la primera mujer que él, porque yo lo veía en su día a día. Claro, gracias a Dios yo pude vivir, yo mismo la viví esa hipocresía. Pero también vi esa hipocresía en mucha gente del mundo. Él era un adúltero de corazón, como yo también lo era, pero era constantemente. Y cuando me invitó a sus bodas de oro, pues fuimos en familia, no sé si Angie se acuerda, pues estaba muy niña, o no sé si la llevamos, no me acuerdo, pero fuimos ahí. Y estaba él, todo un señor marido, un señor padre, un señor caballero.
Él le tiene mucha verborragia, habla muy bien, está alto, güero, fuerte, se lo ve bien, de buen parecer. Y todo el mundo decía, wow. Y yo me acuerdo que la señora decía, me gustaría tener un marido así. Y yo decía, no lo conoces. Si lo conocieras, le decía. Y tampoco si me conocieras a mí, ¿no? Pero miren, ¿a qué quiero llevar? ¿A apuntar a alguien que ni siquiera es cristiano y decirle, mira qué malos que son? No, para nada. Nosotros no estamos para juzgar, pero estamos para discernir. Y debemos de discernir que en el mundo es triste esto, pero ahora ya está a clic del botón del dedo este que tengo aquí, clic, y está la infidelidad. Mis hermanos, la fidelidad, ¿de dónde proviene? De Dios. Es un fruto del Espíritu, dice en Gálatas 5. La fidelidad no proviene del hombre. Para los que no se han casado, pues tienen que evaluar esa situación. Porque dicen, no, es que ese me trata bien y que no sé qué, pero ama a Dios. Porque la fidelidad que te va a tener a ti es la que va a tener con Dios. Y muchas, especialmente muchas mujeres, no comprenden eso. Ustedes, las que ya lo vivieron, ya lo saben. Por eso hay que enseñarle a las jóvenes generaciones, a los que están solteros, a los que todavía no se han casado y no han formado un matrimonio, pues es la fidelidad, un fruto del Espíritu, y por ende deben de buscar gente que ame a Dios. Durante milenios entonces, volviendo al tema, había estabilidad en la familia en general. A lo largo de los siglos, así siempre fue. La gran mayoría de los matrimonios no se divorciaba, permanecía siempre junta, aún en medio de muchos conflictos y peleas quizás, pero sosteniendo esa unidad familiar estaba, ¿qué cosa? Durante siglos, el temor de Dios. Había un temor de Dios que ahora llaman despectivamente gente anticuada, muy religiosa y hasta supersticiosa. Así les dicen ahora, o nos dicen. Había durante muchas centurias parejas que decían, yo no me voy a separar porque en la Biblia dice que Dios, lo que Dios une, el hombre no lo separe. Durante milenios hubo temor de Dios y una sensibilidad a mi conciencia, a la conciencia de cada uno. Hoy en día se ha perdido el temor de Dios y la conciencia está cauterizada. ¿Sabe lo que es estar cauterizada, no? Endurecida, como la piel callosa. Que cuando usted toca su piel callosa, ¿qué pasa? Pues no siente. Así está la conciencia de las personas hoy día. Pierde la sensibilidad de lo que Dios puso en nosotros, la eternidad que Dios puso. Fíjense, el apóstol Pablo así lo menciona y así lo expresa. Dice que la conciencia propia es la ley de Dios escrita ¿en dónde? En mi corazón. En Romanos 2:15 para los que anotan. La conciencia, repito, la conciencia propia es la ley de Dios escrita en mi corazón. En estos tiempos peligrosos en que vivimos, cada vez menos se puede ver personas con temor de Dios y una conciencia activada, sensible. Y por eso la gente dice que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Como cuando un hombre dice que es mujer y lo aplauden porque dicen que es valiente por salir del closet. ¿Tuvo valor en salir del closet? Valiente es el padre de familia, proveedor, que trabaja día y noche y que en su descanso ve por su familia. Valiente la mujer que da a luz una nueva vida a este mundo. O la mujer que puede dejar un trabajo para cuidar a sus bebés o a sus niños. Ponen lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Como cuando una madre puede matar a su propio hijo en su vientre. Y dicen que es derecho de la mujer. Mi cuerpo, mi decisión, dicen ellos. O como cuando enseñan en las escuelas primarias textos con contenido sexual explícito. Y lo llaman libertad de expresión.
libertad de expresión. Fíjense que ya en Europa está en vigencia y quieren aplicarlo también aquí en el país del norte, en Estados Unidos y Canadá, que si uno aconseja a un joven, siendo maestro, siendo por ahí profesionista que se dedica a eso, o pastor también, que aconseja a un joven que eso es de la comunidad LGBTQ, ¿verdad? Homosexual, lesbiana, etcétera. Si la aconseja en principios bíblicos o biológicos básicos, puede ir a la cárcel. Ahí ya está así. Y a eso llaman libertad. Es libertad de expresión. Miren, llegará la hora donde ya no se deje hablar la verdad, ni siquiera en este púlpito. Eso va a pasar. Pero mientras tanto, nosotros debemos ser valientes, mis hermanos, y hablar la verdad. De que el matrimonio es la base o fundamento de la familia que Dios puso para bendición. Y es la unión de una mujer con un hombre. Esa es una familia con temor de Dios. Esa es una familia donde el marido y su mujer hacen de cada elección una oportunidad para agradar a Dios. Eso es corresponder en amor al Señor. Corresponder ese amor. O sea, tratar de devolver un poco de lo mucho que Él nos amó. Ese amor tan grande que nos ha llamado a su gracia, a su presencia. Él suspira. Dios suspira día y noche, como aquel padre del hijo pródigo. Él está esperando que volvamos a Él. El clamor de Dios hacia nosotros, hacia el hombre, hacia su criatura, siempre estará a un suspiro de nuestra elección. Porque vamos a corresponder ese clamor del Padre Celestial cuando elijamos tomar las promesas que nos ha dado. Yo creo en esa promesa y voy a elegir tomarla. Esa promesa es mía. Fíjense, Deuteronomio 30:15, vayamos ahí. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Y lo voy a leer en la traducción viviente. Deuteronomio 30:15. Dice así: ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Subraye eso. Si lo amamos y cumplimos sus mandatos, viviremos y nos multiplicaremos, dice el Señor. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti. ¿A quién? Directo, dice, a mí. Diga, a mí. Y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Miren, ¿no es esta la promesa de Dios que nos da desde el principio en Génesis 1:28? Es la misma. Es la misma promesa. Dios, ahí en Génesis 1:28, deje una marca, dice, Dios nos bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Esa es la bendición de Dios. Esto es, si me amas primero sobre todas las cosas, dice el Señor, entonces se cumplirán en ti, en mí, las promesas que hice desde la creación. Las bendiciones de Dios no son cosas abstractas, mis hermanos. No es algo etéreo, algo abstracto. Son concretas, están por escrito, son específicas. Y se cumplen en ti, mi hermano, en mí. En muchas vidas llenas del amor de Cristo. Recuerden a Abraham. Abraham le fue hecha una promesa. Pero esa promesa nosotros como hijos espirituales, por la fe de Abraham, también nos llega a nosotros. Y dice, y haré de ti una nación grande. Dice, de ti, Abraham. Y te bendeciré, Abraham, dice, y engrandeceré tu nombre, Abraham, y serás bendición. Le dice directamente a Abraham, es algo personal.
en específico esa revelación, esa promesa a Abraham. La bendición de Dios siempre es personal, mis hermanos. No es algo general, abstracto, porque se pierde la esencia del valor de esa bendición de Dios. Se basa en algo personal porque se basa en la relación personal entre Dios y un servidor y ustedes. Y fluye primero de la persona de Dios hacia el hombre, motivado ¿por qué? Porque Dios nos ama, por su amor. Él está motivado por su amor. Y vuelve a regresar a Dios, vuelve a regresar a Dios ese amor a través de ¿qué cosa? De mi obediencia. Que es nuestra respuesta de amor hacia Dios. ¿Cuál es mi respuesta de amor hacia Dios? Mi obediencia. Y esa obediencia es amar al prójimo como a mí mismo. En esto se cumple la ley, dice. Así yo voy a canalizar, fíjense, esa bendición, esa bondad de Dios, esa provisión, esa gracia y misericordia de Dios hacia mi vida. ¿Cómo la voy a canalizar? Con mi obediencia. Dice, a Abraham le dijo bien claro, al padre de la fe como le decimos, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En quién serán benditas? En Abraham. Volviendo a Deuteronomio 30, volvamos ahí a Deuteronomio 30, fíjese cómo sigue el párrafo que estábamos leyendo en el versículo ahora 17. Versículo 17. Dice así: sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, ¿qué significa? Vivir como la gente que no conoce a Dios, como la gente del mundo, nomás persiguiendo la zanahoria. ¿Vieron? Así nomás ponen la zanahoria así y usted nomás va persiguiendo eso, lo material. Buscando el amor. Fíjense que estamos hablando del amor, buscando el amor no en Dios, sino en otras cosas, en personas y en cosas. Chéquelo bien, porque eso es importante. Ay, ¿en dónde estoy buscando el amor? ¿En mi esposo, en mi esposa, en mis hijos? Muchas mujeres terminan buscando el amor en sus hijos. Eso hay que tener cuidado. 18. Entonces, dice el Señor, te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. ¿Qué significa? Vas a sufrirla. Tu paso de peregrino en esta vida será problemática, dificultosa, sufrida. Pero vuelve a estirar el Señor sus brazos de amor hacia nosotros prácticamente con una súplica. Él como que clama a nosotros, como que nos suplica, porque nos conoce y nos ama. Y dice en el 19, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Así está suplicándonos. Por favor, elige la vida para que tú y tu familia, tus descendientes puedan vivir. Disfruten la vida eterna desde ahora y no cuando se mueran. Porque muchos cristianos sí, no digo que se pierda la salvación, pero andan viviendo vidas muy sufridas porque no quieren entender este concepto y la andan sufriendo, como dice, de más. ¿Para quién quiere sufrir de más? A ver, le voy a dar un par de cargas mías. Ahí se las paso. Nadie quiere sufrir de más, pero muchos andamos de esta manera, sufriéndola de más. Este es el anhelo de Dios, lo que acabamos de leer, mis hermanos,
Este es el anhelo de Dios desde el principio de la creación. Versículo 20. Puedes elegir esa opción y ahora nos da la manera, el cómo. Podemos elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida, dice esta versión. O Él, Dios es la clave para tu vida, para mi vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos dicen amén desde lo más profundo? Amén, ¿verdad? Nosotros somos objeto de la bendición de Dios. ¿Ustedes qué piensan que por qué está la Biblia? Está para bendecirnos a nosotros. Y lo ha hecho ciertamente, mis hermanos. Pero dejemos de sufrir de más. No hay caso de eso. A los que ya somos casados, felizmente casados, algunos quizás vivan todavía vidas de peleas, engaños, quizás hasta constantes agresiones, que emanan de las amarguras y los odios guardados en lo más profundos de sus corazones. Esas peleas de ahí emanan, de ahí salen. Esa es la fuente, mis hermanos. ¿Usted cree que es la fuente del Señor Jesucristo? De constantes divisiones, peleas o agresiones. No, el Señor no es así. El Señor trae paz a nuestra vida. Trae unión a nuestra vida. No es tarde de recibir las bendiciones de Dios. Ahora lo estamos aprendiendo. No es tarde de recibir estas bendiciones a través de nuestra familia, a través del matrimonio. A los solteros, a los que todavía no se han casado, a los que están todavía solos y quieren formar una familia de Dios y su rayo de Dios, créanme que están en el buen camino. Recuerden quién creó el matrimonio, el Dios Todopoderoso. ¿Para qué lo creó? Para bendición, para provecho, para disfrute, dice, beneficio de nosotros los seres humanos. No es como ahora se dice que cuando uno se casa, siempre dicen, checa bien qué quiere él, ponle límites de entrada. Así dicen. No te dejes, porque si apenas te casas y te empiezas a dejar, no hombre, vas a sufrir mucho. Mi marido, mi esposa me quiere quitar mi libertad. Los solterones dicen, no, mi esposa me va a quitar la libertad que yo tengo. Y viceversa, ¿no? Incluso los hijos después de casados son un estorbo para la carrera profesional, para salir de viaje entre ellos, para darse lujos ahí de comprarse cosas. Así lo ven. Son gente egoísta, gente que no puede amar porque se ama más a sí mismo. En el mundo, cada miembro de la familia causa una carga. Tiempo, esfuerzo, dinero. Así lo ven. A un hijo lo ven así, a una esposa lo ven así, o a un marido. Cuando no trabaja ya estás aquí de vago. Salte ahí a buscar trabajo. En vez de decir, ay, mi esposo, vamos a orar juntos. Para que el Señor provea. Y debería ser así, según el plan de Dios. Porque la familia es el resultado de un matrimonio. Y dijimos que el matrimonio es el resultado del amor de Dios para bendición. Y ahora es el momento donde quizás algunos de aquí podemos pensar, pues mucha bendición no veo en mi vida matrimonial. Siento más carga que alivio cuando estoy con mi familia. Chéquelo, puede ser. Todos los días son una carga, son peleas, son luchas entre los miembros de mi familia, en mi casa. A veces se torna insoportable. ¿No era que el matrimonio era para bendecirme? Puede uno preguntarse. ¿No era para bendecirme? Yo no entiendo, yo no veo esa bendición de Dios. Yo veo maldición en mi familia más que bendición. Pero ¿por qué no hay bendición?
Porque es usted quien debe de comenzar dándola a los otros integrantes de la familia, comenzando por su esposa o por su esposo en el matrimonio, ¿verdad? Y serán benditas en ti las familias de la tierra. Es la promesa de nuestro Padre espiritual, Abraham. Y nosotros también debemos de ser como él en la fe. Por fe, saber de ser de bendición, por lo menos a mi familia. No se vaya tan lejos, no se vaya a Asia, África o a Estados Unidos. Quédese en su familia. ¿Es usted, la pregunta del millón, ¿es usted bendición para su familia? Es algo importante. Pregúnteselo a Dios. Debe romper la maldición y el engaño propio de querer bendecirse a usted mismo primero. Ahí se rompe la maldición y empieza la bendición. Es que primero va a ir la bendición. Digamos que me saco aquí un dinero, digamos, y agarro y me lo doy a mí. Ay, gracias. De un bolsillo al otro y me siento bien. Me siento bien padre por bendecirme a mí mismo. No, es de aquí para allá. ¿Sí o no? Debemos de romper el engaño de nuestro corazón engañoso. El amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, no es que egoísta. El amor no es egoísta. Por eso, al dar bendición, solo es posible dar bendición si tenemos el motor que impulsa ese sentir, ese tomar esa decisión propia de ofrecer y de dar bendición, ¿cuál es el motor? El amor. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38, en la traducción viviente. Y la palabra de Dios dice así, en la traducción viviente: den ¿a quién? ¿A sí mismos? A otros. Den a otros y Dios les dará a ustedes. ¿Quién me pone en este bolsillo de aquí? El Señor. Yo doy y el Señor me da. ¿Ya entendimos la fórmula? Qué bien, bueno, oremos y vámonos. No se crea. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará de su bolsa. ¿Cuál bolsa hay más grande que la del Señor? De su bolsa, una medida buena, apretada, sacudida y repleta. O sea, la va a hacer así, la va a tocar. Veo que cuando empieza a hacer así, más la va para que más bendición. Él quiere darnos más bendición. ¿Cuántos quieren dar más bendición a sus hijos? Pero nosotros somos limitados en tiempo, en capacidad por ahí económica, etcétera, etcétera. Pero para Dios nada es imposible. Nosotros limitamos la bendición de Dios al no seguir sus reglas. Con la misma medida que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Me gusta esta versión, lo dice tan fácil, tan entendible, tan digerible espiritualmente. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Por eso yo afirmaba la semana pasada que a la viuda que dio Dios blanquitas, le fue muy bien, porque dio de todo su corazón todo lo que ya tenía. Y Dios, según esta promesa, Dios le devolvió abundantemente. ¿Qué es lo mejor que podemos ofrecer? A ver, piénselo. ¿Qué es lo mejor que podemos ofrecer? Pues nuestro corazón, dice, el amor. El amor que se emana de nuestro corazón. Y podemos dar amor si el amor de Dios mora en nosotros. Yo le puedo decir a un hermano, le voy a dar 100,000 pesos, pero no los tengo. Es un pagaré volador. Es mentira. Podemos dar de lo que tenemos, hermanos. Primera de Juan, vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y dice así la palabra de Dios en la Reina Valera. Primera de Juan 4:7 dice:
amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Repito, todo aquel que ama, que puede amar verdaderamente, genuinamente, ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y ahora nos explica cómo Él lo demostró. En que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, amor agapeo, incondicional, voluntario, de todo corazón nos amó así el Señor. Nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y ahora dice, ¿por qué? ¿Por qué no puedo amar directo a Dios? Porque nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios que no lo ves? Eso significa, mis hermanos. Por eso cuando Él dice, yo te amé y te lo demostré y te envié a mi Hijo amado y Él murió por ti. Y tú ahora que no me puedes ver porque yo soy espíritu y soy el Todopoderoso, tú ahora ama a los cuales están alrededor tuyo, a los que les puse, los hice y los creé a imagen y semejanza mía. A esos ama. Con eso vas a demostrar y cumplir mi ley. Así dice el Señor. Ya lo veremos en la vida venidera. En la vida venidera lo veremos y estamos ansiosos. Pero por eso ahora nos da la posibilidad de demostrar nuestro amor en esta vida de peregrinos cuando lo dirigimos hacia otros, hacia el que está visible delante de mí, al lado de mí, en mi familia, en mi congregación, en mi vecindad. Por eso las bendiciones se reciben por entender tan grande amor de Dios recibido. Ya lo hemos recibido. Cristo ya ha muerto por nosotros. Porque cuando sabemos, cuando usted sabe, cuando yo sé lo precioso y lo magnífico que es este amor entregado por Dios, yo puedo sí recibirlo genuinamente y así poder ofrecerlo, darlo a otros. Comenzar a compartir de ese amor que tengo ya recibido. ¿Usted entiende cuánto nos ha amado Dios? Ha recibido su amor incondicional, ágape. Esto es, ha recibido a Cristo, el Hijo de Dios, en su corazón. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Éramos enemigos de Dios, rebeldes, éramos hijos pródigos y Él igual así nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos amó? ¿Cuánto? Nos dio a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuánto nos amó el Señor? En la medida de su obediencia hasta la muerte atroz de cruz. ¿Cuánto amamos a Dios nosotros? ¿Usted se ha pensado eso? ¿Cuánto amamos a Dios? Igual que el Señor Jesús, en la medida de nuestra obediencia, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz todos los días y siguiendo el ejemplo que nos dio y nos dejó el Señor Jesucristo. Hay un dicho popular que dice así, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí o no? Una imagen vale más. Ahí tiene el hermano una imagen. Esta imagen no es una foto, obviamente, es un dibujo del amor de Cristo para nosotros. Esto fue hecho por los médicos cristianos
que estuvieron viendo según lo que los romanos hacían en la cruz, y ellos dijeron cómo podía hacer todo ese proceso, y un dibujante profesional dibujó más o menos así hubiese quedado el cuerpo de Cristo. Dios quedó así. Por usted y por mí. Yo digo, cuando nos enfrentamos a la cruz del Calvario, tenemos que entender el amor de Dios. No es cualquier cosa. Cuando entendemos este amor de Dios, que muere de esta manera atroz y horrible, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor, esa es la bendición, ese es recibir ese amor tan importante para poder compartirlo. Pero muchos se aferran y siguen en sus amarguras del pasado. Yo no puedo perdonar a mi padre, yo no puedo perdonar a mi esposa, yo no puedo perdonar a mi esposo, yo no puedo perdonar a mi hijo porque una vez esto y lo otro. Pero sí recibió este amor. Nos pone a pensar, ¿no? Uno se casa con alguien porque dice que lo ama. Pero ¿qué tipo de amor? ¿Qué tipo de amor es ese si no tiene a Cristo? Si no ama a Cristo por sobre todas las cosas, como este amor que estamos viendo. ¿Qué tipo de amor es ese? Por eso, si te casas con alguien que es un cristiano realmente, que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Este es un Dios que se merece ese amor. ¿O qué se merece? ¿Menos? No. Entonces Él, la persona que yo puedo estar a mi lado, Él va a sentir ese amor. Y Él también podrá almacenar amor en su ser interior. El amor de Dios que recibió de mi parte como mensajero de Dios. No es un amor banal, temporal y carnal humano, como dicen en el mundo ahí ellos se amaban y se separaron. ¿Usted cree eso? Si en verdad se amaban, después se separaron. Si te casas con alguien que no tiene el amor de Dios, es claro que el primer y gran mandamiento no se va a cumplir en sus vidas y por ende tampoco el segundo. No podrás amar a la otra persona como a ti mismo. Vas a amarte más que la otra persona. Vas a buscar tu espacio, que no te roben tu tiempo, que no te roben esto y que no sé qué esto y lo otro. Como están ahora los matrimonios. Y por eso en la primera enseñanza vimos esos índices tan altos de separación, de divorcios. No te vas a poder entregar como Cristo se entregó por ti si no conoces el amor de Cristo. Y eso es el mensaje importante del día de hoy, mis hermanos. Porque hablamos los cristianos mucho de amor. Ay, amemos al hermano. Ay, amamos, nos amamos. Ay, el amor de Cristo te bendiga. Con el amor de Cristo te bendigo, etcétera, etcétera. Pero perdemos de vista que si no entendemos este amor y nos olvidamos de su amor en la cruz, nunca vamos a poder amar más a otra persona. Inclusive a mi esposa, a mi padre, a mi hermano y a mi hijo. Y siempre me voy a amar más a mí. Siempre. Esas horribles estadísticas que vimos del matrimonio todo destrozado ya en la sociedad, se dan porque sus vidas siguen centradas en sí mismos y no centradas en el amor de Dios. Todavía cuando uno dice esto, dice, hermano, es que usted es muy exagerado. ¿Así tiene que ser siempre? Pues entonces no me voy a casar nunca porque no hay nadie así en el mundo.
¿Qué le dijo el Señor al profeta? Hay 7,000 hombres todavía en esta ciudad. Entonces esa palabra es una palabra específica para los no casados. Hay 7,000 novias que pueden cuadrar, que Dios tiene preparada una especial para ti o uno especial para ti. ¿Cuántos quieren de los que están solteros que Dios sea su casamentero? Amén. Es así debe ser. ¿Cuántos quieren de los que tenemos hijos que el Señor sea su casamentero? Entonces enseña a su hijo a amar como nos amó Cristo. Eso es todo. En la iglesia, el amor de Cristo. Cristo, esto es todo para nosotros. ¿Qué hay más que esto? No hay. Esta es la enseñanza principal de hoy. Vayamos a Marcos capítulo 12, versículo 29 y con esto cerramos. Marcos 12, 29, pasaje conocido. Y ahora que esa imagen que es mejor que 1,000 palabras que vimos, vamos a entender un poco esto. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si entiendes cuánto te amó Cristo, esto no es cualquier cosa. Es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El orden en el amor de Dios es así, mis hermanos. Primero tengo que amar a Dios más que todo para luego darme la vuelta y poder amar a con ese mismo amor. No es mi amor, es el amor de Dios que ya entendí y ya depositó el Señor y mora en mí. Con ese mismo amor a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi padre, a mi madre, a mi vecino, a mi enemigo incluso. El fundamento de la familia, mis hermanos, entendámoslos, es el matrimonio que dos se unen en uno y dos se unen en uno solamente de esta manera, mis hermanos. Cualquier otra persona que diga que hay otras fórmulas, otros mecanismos, es mentira. Porque no está en la palabra de Dios. El fundamento del matrimonio es el amor de Dios. Y el amor del Padre se hizo ya carne en Cristo nuestra salvación. Es una medida altísima, es un estándar alto, pero es posible porque dice la palabra que el amor de Dios nos fue dado. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa sangre que estaba derramándose en la cruz fue derramada en su corazón, mis hermanos, en mi corazón. Y Dios no escatimó nada, ni a su Hijo amado. ¿Qué excusa vamos a ponerle cuando estemos cara a cara con Él y digamos que sufrimos de más? La sufrimos de más porque mi esposa, porque mi esposo era no sé qué, no sé cuánto y no sé cuánto. Porque mis padres no sé qué, no sé cuánto. Porque mis hijos no me den esto y lo otro. ¿Qué tiene? Las circunstancias es mayor que el amor de Dios. ¿Qué excusa es válida delante del amor de Dios? En no perdonar y no reconciliarte con el que Dios te exige que lo hagas. Nos está exigiendo, mis hermanos, es un mandamiento. Terminamos. Específico a los varones. Porque nos jactamos que en la Biblia dice, tú eres cabeza de la mujer. Entendamos bien qué significa eso. Yo creo que ya lo han aprendido en estas 3 enseñanzas. No significa que somos los varones superiores de ninguna manera a nuestras esposas. El ser cabeza de la mujer significa que debemos de tomar la responsabilidad de amar primero como Cristo nos amó primero y dio su vida por su esposa, la iglesia.
Ya no le gustó a algunos hermanos casados quizás, pero se nos borró la sonrisa, dicen, ¿no? Pero es lo que primero batallamos cuando vamos al Señor. Cuando vamos al trono de gracia, ¿qué es lo primero que batallamos? Se nos sale nuestra carnalidad. Queremos subyugar, enseñorearnos y decir, yo soy tu cabeza. Queremos pensar lo que el diablo le dice a los hombres del mundo. Enseñoréate de tu mujer porque tú eres cabeza de ella. Pero en Efesios 5:25 dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, a su esposa, ¿no? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, no para enseñorearse, para santificarla. ¿Qué significa santificarla? Purificarlas y consagrarlas para Dios, ganarlas para Cristo. Y mujeres, antes de terminar, pues también se tienen que llevar su... Amen a sus esposos, porque el amor debe ser mutuo, fluye. Acuérdense que dijimos que con Dios fluía el amor, bajaba y yo se lo devolvía a través de amar a mi prójimo. Ahora, mujeres, amen a sus maridos porque el amor debe ser mutuo. El amor es lo que nos unió en matrimonio santo. Pero en la palabra de Dios pueden pensar las mujeres bíblicas que aquí hay, pero no aparece que lo amemos. ¿Qué aparece? ¿Qué palabra aparece? Estar sujetas. Que se traduce en honrar o respetar. Pero ahí en el Efesios 5:24, ¿qué dice? Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todos. Esto está dando la manera que deben de manifestar su amor hacia sus maridos. Es lo mismo que acabamos de mencionar con la iglesia, con nosotros, con el Señor. Honrar es subordinarnos y honrar, dice en el origen etimológico, dice que es reflexivamente, o sea, voluntaria y razonando y responsablemente obedecer. Eso es. La analogía que da es, así como la iglesia honra o se sujeta a Cristo. Y la iglesia se sujeta a Cristo cuando le obedece y es la obediencia la manifestación del amor. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, dice en Juan. Debemos de entender que eso, cuando dicen mujeres sujétense a su marido, significan que lo amen. Esa es la relación y la analogía. Levántense todos, levantémonos todos ahora. Vamos a... Todos los que amamos al Señor, los que no lo aman, quédense sentados. Vamos, ahora, así de pie, vamos a orar y alabar al Señor, renovando nuestros votos como su esposa, la novia, que es la iglesia, ¿no? Con nuestro Señor Jesús. Él se merece toda nuestra adoración, mis hermanos. Él se merece que le amemos, porque Él ya nos amó. El Señor sabe, cierre sus ojos. El Señor sabe que el matrimonio es un compromiso. Y un compromiso lleva la responsabilidad de dos partes. De nuestra parte, demostrarle nuestro amor a través de nuestra obediencia. Y por eso queremos y debemos de amar a nuestras esposas, a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros prójimos, incluso a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que nos ofenden, a los que nos maltratan. Pero para eso hemos aprendido hoy que debemos de morar en tu amor, que tu Espíritu Santo more en nuestro ser, porque tú eres amor. Entender cuán grande amor nos has demostrado cuando moriste en esa cruz por nosotros. Medite ahí y dígale: Señor, perdóname por no poder amar como tú nos has amado, como tú me has amado a mí en lo personal. No generalizar, sino dígale: gracias por este amor tan grande que me has demostrado en la cruz.
Señor, gracias por esto. Te doy gracias y te alabo desde lo más profundo de mi corazón. Alabo al Dios Todopoderoso que se humilló a sí mismo para salvarnos por muerte de cruz. A ese Dios yo lo he amado porque he visto cómo me ha amado primero. Gracias, Señor. Dígale ahora cuánto le ama al Señor. Oh, qué amor, cuánto amor en el camino a la cruz. Manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, cuánto amor en el camino a la cruz. Manifestaste tu amor por mí. Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús en cada paso al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Tú estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Oh, Señor. Dile, dile. Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Oh, qué amor, oh, qué amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir y compartir de ese gran amor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi
más profundo de su corazón cuánto el Señor hizo por mí. Señor, gracias porque estabas pensando en mí. Aquel día en la cruz del Calvario yo era el objeto de tu amor y por mí moriste, Señor, y te entregaste en esa muerte atroz, horrible. Me tuvieron desde la madrugada golpeándote, escupiéndote a la cara. Tú, Dios creador, aguantaste todo eso por mí. Que no puedo aguantar yo ahora, Señor. Qué ofensas yo no puedo aguantar de mi prójimo. Oh, Señor, ayúdanos a dejar toda amargura, toda necedad de nuestro corazón. Que todo odio se disipe y quede bajo esa abundancia de amor ágape que tú nos has dado. Ayúdanos a voluntariamente entregar nuestras vidas por ti, amando al prójimo. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.